Muy bien, mientras esperamos para poder hacer las gestiones técnicas con nuestra próxima conferencista, lo que ustedes están viendo allí son imágenes de algunas de las actividades que ya ha ejecutado el Festival de Matemática de Chile. El Festival de Matemática, como bien decía mi colega Elizabeth Montoya, es una instancia que está amparada por la Sociedad de Matemática de Chile. Surgió el año 2016 con la primera versión en Valparaíso y posteriormente se han realizado varias versiones, todas ellas en localidades distintas de Chile. En 2017 estuvimos en Vicuña, luego estuvimos en San Antonio, en Talca, en Valdivia, en Chiloé, en Concepción y en Los Ángeles. Para este año también teníamos planificadas algunas actividades, pero evidentemente debido a la pandemia tuvimos que suspenderlas y de allí nació esta idea de mantener el contacto con nuestro público, con nuestra gente a lo largo de todo Chile, con nuestros seguidores, y ejecutar esta primera versión virtual de un festival de matemáticas. Algunas de estas imágenes corresponden justamente a versiones que se han ejecutado en las 7 versiones que ya hemos realizado. Lo que estamos viendo actualmente son imágenes desde Valparaíso, y cabe señalar también que el Festival de Matemáticas colabora con otras instancias locales, no como una presentación total del festival, sino que como una manera de colaboración con otras entidades que también buscan acercar la ciencia en general con el público. Es así como algunas de las actividades del festival han aparecido en liceos, en ferias matemáticas de envergadura, y también hemos establecido una colaboración que ya data de 3 años con el Festival Puerto de Ideas de la ciudad de Antofagasta. Muy bien, creo que ya estoy al aire, y para mí la verdad es que no solo es un inmenso honor, sino que también es una grata alegría presentar a nuestra próxima conferencista. Ella es Jimena Arroyo Letelier. Ella es de nacionalidad chilena, pero residente en Francia. Desde algún rincón de Francia nos va a hablar, entiendo que desde París. Ella fue estudiante de física y matemática en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y truncó, entre comillas, rápidamente su carrera porque decidió emigrar hacia Francia, primero como alumna de la École Polytechnique y luego para completar un doctorado en matemáticas en la Universidad de Versalles. Y luego de un par de posiciones postdoctorales, ella fue a trabajar en el ámbito de la investigación en una empresa privada, en la empresa Deezer, y se ha desarrollado tanto en el ámbito académico como en el ámbito de la empresa durante ya su estadía, que ya tiene alrededor de 15 años en Francia, entiendo. Y creo que algo de eso nos va a comentar en su charla, cómo le enseñan las matemáticas a las máquinas. Todo tuyo. Ya, voy a comenzar entonces. Ahí puedo ver mi presentación y verme a mí misma. Ya, listo. Bueno, primero que nada, gracias a todos por estar aquí conmigo hoy día presente. En verdad estoy súper contenta de poder compartir con todos los asistentes a este festival de matemáticas, y un millón de gracias a los organizadores por invitarme. En verdad estoy súper contenta. Yo soy Jimena Andrés, nos conocemos hace muchos años, fue mi profe de Chile. Bueno, Andrés ya me presentó, así que no me voy a presentar, pero sí decir que, claro, que estos últimos años he trabajado como investigadora en Machine Learning aplicado a la música. Y esta charla lo que voy a tratar de contarle exactamente qué es eso, el Machine Learning. El Machine Learning se traduce en español como aprendizaje de máquinas, o aprendizaje automático, o aprendizaje estadístico, y es un área de la ciencia de la computación que es la que está detrás de todos estos sistemas autónomos que nosotros utilizamos o a los cuales estamos confrontados más frecuentemente en nuestras vidas hoy. Por ejemplo, el hecho que tengamos una recomendación personalizada de películas cuando vamos a un sitio de streaming de películas como Netflix, o recomendaciones de música, o por ejemplo que seamos capaces de hablar o sea, que exista algo que podamos hablar a dispositivos
como Siri en el teléfono de Apple o Alexa o Google Home, y que esos dispositivos entiendan, entre comillas, lo que nosotros decimos y sean capaces de ejecutar acciones en función como de las entradas que reciben de nuestra voz o de otras cosas. Todo eso, en verdad, la ingeniería y la ciencia que está detrás es lo que se llama Machine Learning, y que en general se tiende a llamar de manera coloquial inteligencia artificial. La inteligencia artificial es algo un poco más general que eso, pero en la práctica es casi un sinónimo. Y esto del aprendizaje de máquinas, del Machine Learning, se llama así porque la idea es que uno le enseña, entre comillas, a los computadores a resolver tareas o a tomar decisiones, a resolver problemas de manera autónoma. Entonces, lo que yo voy a tratar de explicarle en esta charla, ¿qué quiere decir eso de enseñar? ¿Qué quiere decir aprender? Porque suena así como bien esotérico, decir que uno le va a enseñar algo a un computador o poder, que no es como un ser humano con el cual uno puede de verdad interactuar. Entonces vamos a tratar de verdad de explicar de manera simple y con ejemplos qué quiere decir de manera concreta en las matemáticas enseñarle a un computador. Y una vez que hayamos entendido eso, o que lo hayamos explicado un poco, vamos a tratar de reflexionar un poco juntos de qué implicaciones puede tener esta manera de resolver problemas o de tomar decisiones de manera automatizada, que en el fondo lo que hace la inteligencia artificial y el machine learning. ¿Y por qué? Porque yo encuentro que la motivación en verdad de esta charla, encuentro que de partida, de manera general, es súper importante compartir el conocimiento científico desde las personas que trabajamos en eso, ya sea como ingeniero, como investigador, y ya sea de cualquier área de la ciencia. Bueno, este festival claramente, o sea, yo creo, aboca por eso. Y en este tema en particular, porque es una transformación y son avances tecnológicos que pueden tener implicancias en nuestra vida personal y en la sociedad en las cuales vivimos. Y la idea es eso, es poder entender cómo estas transformaciones tecnológicas que nos rodean para poder generar un debate informado acerca de qué queremos, por ejemplo, hacer con esta tecnología o qué queremos que o cómo queremos que se usen, porque son tecnologías basadas en desarrollos, en avances científicos que pueden tener consecuencias importantes en nuestros derechos personales, en nuestro derecho a expresarnos o en nuestras libertades personales. Y por ejemplo, por solo dar así un ejemplo, para los chilenos y chilenas que están viendo acá, todos supimos en pleno estallido social de este informe que el gobierno chileno, al cual el gobierno chileno tuvo acceso, que nadie, no se supo, bueno, se supo después, pero no al tiro, que él lo había hecho, de Big Data y de ciencias de datos, que de alguna manera un poco muy oscura, que no se explicaba de todas maneras, relacionaba la gente que protestaba en el estallido social, los manifestantes, con el K-pop, un tipo de música coreana, o con personas como Mon Laferte. Y lo que yo quiero mostrar con ese ejemplo solamente, que son en verdad lo de la Big Data y la inteligencia artificial, son cosas que de verdad ya tienen y van a tener cada día más implicaciones en nuestro vivir y en nuestras sociedades, y es súper importante entenderlas, por lo menos de una manera así como, por lo menos la idea general es para tener como poder conversar de eso y tener un debate informado. Y esa es como la motivación, especialmente en el momento que estamos de Festival de Chile, y Chile está en un proceso constituyente que muy probablemente se cambia la constitución, y quizá vale la pena discutir de esas cosas y discutir de qué rol pueden tener o qué regulación debería hacer o cosas así. Esto es solo un aporte pequeño para entender cómo funcionan estas cosas, para poder discutir después, pero yo creo que es importante y es bacán que en este espacio sea posible hacerlo. Entonces, yo lo primero que iba a tratar de explicarles es cómo funciona esto del Machine Learning. Entonces, ya dijimos que esto era la idea de como resolver tareas o resolver problemas de manera automática. Entonces, yo inventé una tarea que más o menos realista, pero no importa. Pero la idea es que yo quiero que mi sistema computacional me determine o me dé una respuesta si una persona es hombre o mujer a partir de esa estatura. Es un problema que yo inventé, puede funcionar bien o puede funcionar mal, pero
Es típicamente uno de los problemas que uno puede querer solucionar con los sistemas de Machine Learning. Entonces, bueno, de partida esto es algo como bastante clásico de los sistemas de Machine Learning. Yo diría que tienen una cierta tendencia a simplificar un poco la realidad, entre comillas, o quizás los problemas que uno puede tratar de utilizar. Porque una clasificación binaria hombre y mujer, y bueno, si hay una persona que no se reconoce como ni hombre ni mujer, o hay una persona que nació con ninguno de esos dos sexos definido, este problema, quizá este sistema no va a funcionar, pero bueno, vamos a imaginar que puede funcionar y que nosotros podemos ocuparlo. Y también yo puse una estatura porque es algo simple, pero podría ser una foto o de la persona, y eso es algo que existe y que se hace mucho. O quizá los desplazamientos diarios de una persona, porque yo por algún motivo tengo la información de cómo la persona se mueve en la ciudad, por ejemplo, cuando va al día al trabajo o al colegio, no sé, o se pasea. O, por ejemplo, algo también súper típico, son de su historial de compras online. Yo puedo querer como empresa que vende, no sé, artículos cualquiera, así, no sé, Falabella Almacenes París o Amazon o cualquier cosa, detectar si un comprador o compradora es hombre o mujer para hacerle una publicidad dirigida. Y eso es algo que existe y que se ocupa mucho. Nos guste o no nos guste, no importa. Pero bueno, es una tarea así como bien típica en todo caso de estos sistemas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que yo dije yo tengo una estatura. Entonces, la estatura va a ser mi información de entrada a mi sistema, es un dato. Entonces, aquí va a ser un número que es 1.60 metros, 160 metros. Entonces, la primera cosa que en general hacen estos sistemas es que vamos a utilizar una expresión matemática que está aquí, si la ven, que es lo que uno llama una ecuación, como la ecuación de la recta. A los que se acuerdan de eso en el colegio, uno para definir una recta necesita dos valores, que aquí escribimos A y B, y si tiene esos dos valores B, uno puede dibujar una recta en el plano haciendo A por X, X son los puntos de entrada, más B. Entonces con eso yo dibujo esta recta, y si yo tengo un valor para X, que está aquí, voy a poder, ese punto X lo voy a poder dibujar aquí en el plano. ¿Ya? Entonces es una primera etapa, como tener como un espacio ahí geométrico en dos dimensiones donde vamos a poner nuestros puntos. Va a haber una segunda etapa en la cual yo voy a pescar esta recta que dibujé y voy a como aplastarla de manera a que quede dibujada como esa S que está acá. Eso es algo que de verdad se ocupa mucho en Machine Learning, y un modelo súper utilizado que se llama regresión logística. Y la idea es que yo voy a ocupar una expresión matemática que está acá abajo, que es un poco complicada y tiene una exponencial, pero los detalles no importan. Y tiene una división, entonces 1 dividido por esa expresión que está ahí, y que también tiene mis dos valores que ocupé, A y B, ahí metido entre medio. Entonces una vez que yo hice eso, mi punto que estaba en la recta va a quedar ahora en algún lugar de esa S que tengo ahí, y ahora yo voy a decir, bueno, voy a partir la S en la mitad, lo que ustedes van acá, y voy a decir, los puntos que quedaron arriba de la S, este que está acá, por ejemplo, yo voy a decir que corresponden a hombres, que es la estatura de una persona que es hombre. Y los que quedaron abajo, estos que están aquí en naranjito, van a ser de una mujer. Bueno, y mi sistema funcionó para ese punto porque yo decidí que los hombres le iba a poner color verde y a las mujeres color naranjo. Y en mi sistema va a deducir bien que ese valor de estatura de 1.60 correspondió a un hombre. Ese es un sistema como de Machine Learning. Entonces la idea que vamos a guardar como por todo el resto de la presentación, y que es verdad súper general a todos estos sistemas, es tenemos una información de entrada, tenemos una transformación o un procesamiento de esa información, en el sentido que la voy a poner como en una recta, después voy a hacer una S, y que tiene como un poco un sentido geométrico, pero eso vamos a hacerlo con expresiones matemáticas bien definidas que dependen de números. En este caso, A y B, que por ejemplo valen 1 y 2, y que definen estos dibujos que están ahí, y después yo voy a decir, bueno, los que quedaron de la mitad para arriba, voy a decir que son hombres, y los que quedaron de la mitad para abajo son mujeres. Y eso yo lo puedo hacer con todos los puntos o con diferentes estaturas que yo tengo. Los tengo ahí, los pongo en mi recta, muevo la S, y hay unos que van a quedar arriba y otros que van a quedar abajo. Entonces algunos voy a decir que son de hombre y otros que corresponden a estaturas de mujer.
cuando yo hago eso, y ahí tengo mi sistema súper bien, y yo puedo decir, este sistema se equivocó 2 veces. Aquí hay un punto verde que quedó en la zona naranja y un punto naranja que quedó en la zona verde, justo en el límite, pero en la zona verde. Entonces mi sistema se ha equivocado 2 veces. Y eso también es algo súper típico, o sea, típico, esencial de los sistemas de inteligencia artificial o machine learning, que yo tengo una medida, una manera de medir cuánto se equivocaron o cuánto no. ¿Ya? Y la idea de estos sistemas es que, bueno, había 2 números ahí, A y B, ¿ya? En azul. Ahora si tomo otros 2 números, A y B, esta vez morados, por ejemplo, -1 y, no, 4 y 5, ahora en la recta, ese dibujo que yo voy a tener en el plano va a ser distinto. No sé, quizás va a cambiar la pendiente, o quizás la recta se va a correr para la derecha o para la izquierda. Entonces, cuando yo haga esta transformación de geométrica que corresponde a hacer esa S, ahora la S va a ser distinta, no va a ser lo mismo. Y ¿qué es lo que ustedes ven acá? ¿Ya? Y entonces cuando yo parta mi S o mi espacio por la mitad, ahora los puntos que van a quedar arriba van a ser otros. O sea, hay 2 que quedaron igual y 3 que se movieron y 2 que quedaron igual abajo. O sea, todos se movieron, pero hay algunos que quedaron arriba y otros que quedaron abajo. Y la idea de esto es que si yo tengo las mismas expresiones matemáticas y hago como el mismo procesamiento de datos, pero tomo otros números para mi A y mi B, la respuesta del sistema va a ser distinta. Entonces, por ejemplo, acá estos 2 puntos ahora van a ser considerados como que estatura de hombre y antes eran considerados como, ese era considerado como estatura de mujer. Bueno, es un sistema, funciona más o menos mal, la pregunta tampoco era así como quizás tan realista, pero es de verdad súper como típico de los sistemas de Machine Learning. Entonces, de nuevo le repito, esta es la idea con las que tenemos que quedar en la cabeza, como inteligencia artificial. Yo tengo unos puntos de entrada, tengo unas transformaciones aquí, expresiones matemáticas para transformar esos puntos que dependen de unos números, y esos números se llaman parámetros. Y en función de cuánto, a partir de cuánto valgan estos 2 numeritos, mi sistema va a dar respuestas distintas. Más o menos mejor, pero va a dar respuestas distintas. Y yo después puedo medir cuán bien funciona. Ahora bien, eso es como, de verdad, y eso es algo que se ocupa mucho en muchos sistemas súper simples, eso se llama una regresión logística, poco importa el nombre, esta función ahí se llama una sigmoid, pero es algo que es como muy paradigmático, quizás se dice, de estos sistemas. Ahora bien, lo que hicimos ahí es lo que uno llama un algoritmo. Muchas veces dice el algoritmo de Facebook o el algoritmo de Google. Bueno, en general no hay un algoritmo de Facebook, para que en general la gente no sabe, en verdad hay millones de algoritmos, pero es solo el hecho de tener un conjunto de instrucciones definidas, bien definidas, que es como lo que hicimos anteriormente, para, a partir de una entrada de un dato que era en estatura, yo hago un montón de cosas y después obtengo mi respuesta. Y es un algoritmo. Ahora, los algoritmos de inteligencia artificial o de machine learning tienen una particularidad, que es exactamente lo que acabamos de explicar, es que el algoritmo está dado por una expresión o un montón de expresiones matemáticas, que en general tú llamas ecuaciones, no sé, como A por X más B, o esa cosa complicada ahí, 1 dividido por 1 más exponencial de a X más B, y que dependen de estos numeritos ahí, que se llaman parámetros. Y ese va a ser nuestro algoritmo, va a ser varios pasos para transformar nuestros datos ocupando estas expresiones matemáticas con estos numeritos. El hecho que podamos hacer eso es porque podemos escribir estas expresiones en el computador y podemos adjudicarle valores a esos numeritos. Y lo importante de entender acá y de saber, o sea, más que entender, de saber, que en la práctica nosotros ahí mostramos un ejemplo súper simple, había 2 números, pero los modelos o estos sistemas de machine learning tienden a tener así, o sea, pueden tener muchos parámetros. Por ejemplo, esta cosa que está acá, en vez de tener solo 2 pasos, nuestro sistema tenía 2 pasos, ¿se acuerdan?
yo dije, primero hago AX más B, entonces vuelvo una recta, y después tomo la recta y la hago una S. Son como dos pasos antes de tomar una decisión. Los sistemas de Machine Learning, así como que uno utiliza en la industria y los problemas entre comillas de la vida real, pueden tener a llegar a así, millones de parámetros, millones de números que pueden tomar valores diferentes. Entonces este como que está aquí a la derecha es un ejemplo de eso. Es de hecho una representación gráfica que no sé, tiene cuántas etapas tiene, no sé, tiene como una 30. Que es un sistema que sirve, que procesa la información y que sirve a detectar como que hay en las fotos, como a decir, por ejemplo, hay un tigre o un oso panda o un árbol, y que tiene ese sistema tiene 1.000.000 de parámetros. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que como o sea, lo que nos podemos preguntar ahora es ¿cómo hago yo entonces para encontrar esos números? ¿Cuáles digo yo, cuáles van a ser? ¿Por qué voy a decir que A vale 2 y B vale 3? O A vale 1 menos 1 y B vale 7. En nuestro problema inicial, donde teníamos la recta, teníamos algunos datos y teníamos esta S, bueno, yo puedo ir probando, son dos números. Entonces yo quizás podría probar, ir mirando, mover la recta para la izquierda, para la derecha, ver qué pasa con la S, ver cómo quedan los puntos en mi espacio, hasta decidir que yo estoy quizás satisfecha con mi solución, o que tengo pocos errores, o que no tengo ninguno, y decir, bueno, entonces yo voy a tomar A igual a menos 1 y B igual a 2, porque yo veo que con esos números que yo decido, el problema va a funcionar, o sea, mi sistema va a funcionar lo mejor posible y el desempeño va a ser el mejor. Ahora, como vida real o como para los sistemas complicados, en verdad tenemos millones de parámetros, como les dije, como el ejemplo que expliqué. Entonces, en verdad, uno no puede estar haciendo eso, uno no puede andar buscando así más o menos al ojo o al achunte o como de manera intuitiva cuáles van a ser los mejores parámetros. Entonces aquí es donde verdad entra como la ayuda de las matemáticas en esto del machine learning, de la inteligencia artificial, porque lo que hacen las matemáticas es proveer estos sistemas, o en verdad la gente que programa los sistemas, con herramientas para ir encontrando poco a poco los valores numéricos, nuestro A y nuestro B, para que nuestro sistema funcione cada vez un poquito mejor. Y eso no voy a entrar en los detalles, pero tiene que ver con la optimización y con matemáticas que han sido desarrolladas así hace 300 años, y tiene que ver con las derivadas y el cálculo de variaciones y la optimización y el desintegramiento y un montón de palabras que no voy a explicar, pero con la idea de que nos tenemos que quedar es que cada vez yo voy a tener mis números, por ejemplo, A y B, y voy a poder encontrar números que están más o menos cerca. Por ejemplo, si A vale 1, yo voy a encontrar 1,002, y si B vale 3, voy a encontrar 3,3001, pero quiero decir que el sistema va a ser un poquito mejor que antes, ¿ya? Entonces, cuando yo hago eso, y lo hago un montón de veces, cada vez mi sistema va a empezar a funcionar un poquito mejor, y yo voy a estar contenta porque mi sistema cada vez va a funcionar mejor, y voy a poder resolver mi problema. En este caso, por ejemplo, yo cada vez me voy a equivocar menos, voy a tener menos errores, cuando trato de asignar una estatura, asociar una estatura al sexo de una persona, y eso lo voy a hacer como iterativamente. Entonces cada vez voy a hacer un paso, veo dónde quedé, hago otro paso, y veo dónde quedé, hago otro paso, lo hago poquito a poquito, y quizás me demore mucho. Y en la práctica yo, en mi trabajo, he hecho sistemas que toman días, así con los computadores, así pasan 3 días, con así computadores súper potentes y con así, una súper CPU, RAM y todo. Se puede demorar mucho, la práctica a veces se demora mucho, hay sistemas que se han demorado meses así en llegar a una solución, pero uno más o menos puede hacerlo, puede tener una certeza que eso va a funcionar. Quizás no es la mejor solución, pero va a llegar a una solución que hace que el sistema funcione más o menos bien, ¿ya? Ahora, lo que también es importante de saber es que estos sistemas, bueno, eso se llama entrenar. O sea, cuando uno habla de machine learning y learning aprendizaje, uno en verdad está entrenando el sistema, y eso quiere decir definir poco a poco los parámetros, para que el sistema funcione mejor. Entonces, bueno,
Como yo le explicaba, la idea que tenemos que tener en nuestra cabeza es que nuestro sistema tiene unas entradas de información, que son los datos, que dijimos que era como esto de la estatura de una persona. Esta información es procesada con unas expresiones matemáticas que en la práctica son súper complicadas, y sacan después una respuesta o una acción que tomar. Entonces, esta cosa que hacen las matemáticas para ayudar a entrenar estos sistemas para que aprendan mejor, lo hace en función de los datos de entrada que uno le muestra al sistema. Entonces, cuando yo tenía mi recta y la movía para la derecha y para la izquierda, y movía la S y veía dónde quedaba, en el fondo estoy mirando cómo funciona mi sistema a partir de los datos de entrada que yo tenía. Y eso es lo que me permite, en el fondo, hacer un sistema que yo puedo saber que está bien, porque tengo unos datos y yo sé que, por ejemplo, que se corresponde a un hombre y una mujer o no sé qué. Entonces yo con eso voy como ajustando mis parámetros, ¿ya? Ahora, en la práctica, como yo les dije, los sistemas tienen muchos parámetros y se demora mucho tiempo en como encontrar una buena solución. Entonces, en general, de manera, esto es algo medio no muy formal que voy a decir, pero necesitamos muchos datos en general, o mientras más datos mejor, en cierto sentido, para que nuestros sistemas funcionen bien o para llegar a una solución buena. Y entonces lo que uno hace es ocupar bases de datos, que en el fondo son como un conjunto, como si uno tuviera un saco gigante de datos que puede utilizar. Y por ejemplo, no sé, yo puedo imaginar que si yo de verdad quisiera hacer ese sistema que detecta o que es capaz de predecir el sexo de una persona en función de su estatura, yo quizás voy a tener una base de datos, un saco de datos, con la estatura de cada uno de los chilenos y chilenas y su sexo. O quizás yo estoy haciendo un sistema que utiliza fotos y es capaz de escribir que hay en las fotos, tengo que tener muchas fotos, entonces, no sé, puede que yo, o sea, un particular, una persona normal no tiene muchas fotos, muchas, sí, miles, millones, en su computador, ni en su casa, ni en ningún lado. Entonces, en general, esas bases de datos pertenecen a organismos públicos. Por ejemplo, un hospital, si yo estoy haciendo un sistema que aprende, o estoy haciendo un sistema a detectar a partir de radiografía dónde quizá se encuentra un cáncer en un órgano, no sé, en particular, puedo yo trabajar con la radiografía que vienen de un hospital y ellos me van a proveer esa información, esa base de datos para poder entrenar mi sistema de inteligencia artificial. O si no, pueden ser instituciones privadas, como por ejemplo Facebook, o Google, o Deezer, o Spotify, porque porque nosotros les damos nuestras informaciones, porque yo y todos ponemos nuestra foto ahí en Facebook y ponemos, aquí estoy en la Torre Eiffel cantando, jaja, estoy muy feliz. Entonces, Facebook tiene esa información, tiene fotos, tiene la descripción, entonces puede entrenar un sistema con esa información que uno le da para describir automáticamente después la imagen. Pero también podría ser, por ejemplo, que yo voy y, de cierta manera, voy a internet y recolecto yo mismo los datos, cual supone un montón de ingeniería, pero eso también se hace. Entonces yo voy y bajo todos los artículos de diario en Chile en el año 2012, digamos. Entonces eso yo lo ocupo para crear un sistema que es capaz de reconocer el texto, por ejemplo. ¿Ya? Y eso, lo que quiero decir con eso es que hay que tener como una cierta conciencia del valor que tienen esos datos. Y hoy en día datos es como dinero. En el sentido de tener esa información que puede ser ocupada para entrenar estos sistemas cuesta dinero, y por eso como que todas las empresas tratan de vender los más y los datos posible o sea, en parte por eso, no solo por eso, pero en parte por eso empresas tratan de tener los más datos posible, y la gente pasa su tiempo yendo a internet y buscando cosas, y si no tiene una base de datos, a veces sí la comparte con otro, pero no necesariamente, ya hay como una especie de economía de los datos, un poco complicado, pero no entro en detalle, pero tiene un valor así súper importante en nuestra economía, así como esto que sirve para entrenar estos modelos computacionales y sus expresiones matemáticas y encontrar los parámetros. Entonces, ahora voy a hacer un resumen. Lo que hay que quedarse en la cabeza de esta primera parte es que los sistemas de Machine Learning, inteligencia artificial, son sistemas computacionales, son algoritmos
que se usan a partir de expresiones matemáticas, como esta que tenemos acá, o cosas mucho, mucho más complicadas, y expresiones matemáticas que dependen de números, como mi A y mi B de mi recta, o estos millones de números acá que, de este otro sistema que se llaman parámetros, y que las matemáticas proveen herramientas para poder encontrar no quizás los mejores parámetros, no quizás los mejores números para resolver una tarea, pero por lo menos asegurar que vamos a llegar a una solución más o menos satisfactoria. Y para eso necesitamos datos, y un montón de datos, porque yo cada vez, lo que estoy haciendo cada vez, esto que nos permite las matemáticas, es tomar el conjunto de parámetros donde estoy, sus numeritos, mirar los datos que le estoy dando al sistema, mirar cómo funciona la respuesta que da mi sistema, y modificar un poquito los parámetros y hacer eso un montón de veces. Y en general necesitamos como mucho datos, estatura, foto, diario, para hacer eso. Y que después tenga una respuesta automatizada, porque una vez que uno ya terminó de hacer eso, bueno, el sistema ya funciona solo. Entonces, pues yo ya determiné los valores de mi A y mi B, yo después yo ya no meto las manos, y en ese sentido toma decisiones autónomas, sin la injerencia de un humano o de una persona, y después ya el sistema es capaz de hacer como su tarea solo. Entonces lo que hay que entender es como que estos modelos aprenden, o las personas que trabajan en esto, que enseñan en un sentido súper particular, que es de ir ajustando cada vez los parámetros gracias a las matemáticas, a partir de datos. Y algo que se dice súper como clásicamente es como que en el fondo estos sistemas aprenden los patrones estadísticos de los datos, porque si yo, por ejemplo, quiero, este sistema tiene que decidir si en una foto hay un tigre o no, probablemente va a detectar si hay más o menos naranjo y negro, si hay como rayita, si hay una textura, y esas son como el tipo de cosas que aprenden, por ejemplo, los sistemas de visión por computador. Y en el fondo esos son como lo que se repite en las fotos de tigre, como que siempre hay como naranjo, una rayita naranjo y negro, quizá una forma particular. Entonces aprende más o menos lo que se llama la regularidad estadística, que en el fondo es como las cosas que se repiten de manera más o menos grosera, grosera en el sentido grosso modo, en los datos. Entonces eso es lo que se llama machine learning, lo que se llama inteligencia artificial, y que sirve para un montón de cosas. O sea, ya no sé, bueno, no sé si ustedes saben, pero o sea, hay problemas que antiguamente se tratan de resolver y que funcionaban no tan bien, y hoy en día la performance, el desempeño que tienen los sistemas es impresionante, de verdad. Son muchos sistemas de división por ordenador, por computadora, si no sé detectar el auto que se va moviendo para allá, si no tiene un auto que se conduce solo, o que frene o que no frene, detectar una persona se acusar, un montón de aplicaciones médicas, como me expliqué, un montón de aplicaciones en lo que es el tratamiento del audio y de la música. O sea, un problema que se estudiaba hace mucho tiempo, ya 10, 15 años, es un problema que uno le da a un sistema computacional de machine learning un archivo audio de una canción, y yo quiero que el sistema me dé 4, lo que vemos aquí, 4 archivos distintos, uno con la voz, otro con la batería, otro con el bajo, y otro como con otras cosas, quizá el piano, la guitarra. Y eso era algo que antes no funcionaba tan bien, y hoy en día es un problema que los investigadores en esa área lo dan casi por resuelto, o sea, como ya funciona tan bien que como que ya no hay nada más que hacer. ¿Y por qué? Por varias razones. Bueno, y otras aplicaciones, un montón de marketing y publicidad y cosas. ¿Y por qué funciona tan bien? Yo diría que por 3 razones principales. La primera es que la potencia de los computadores que tenemos hoy día también como que ha explotado quizá, o sea, ha aumentado mucho en este último tiempo. La cantidad de datos a los cuales tenemos acceso, o que algunos institutos privados, instituciones públicas o personas que se dedican a recolectar datos en Internet tienen acceso, son cada vez mayores, porque cada vez dejamos nosotros trazas, hacemos fotos, publicamos en Instagram todos los días fotos, entonces hay como una cantidad de datos que se acumula y que permite también entrenar estos sistemas, que estos sistemas aprendan. Y por una tercera razón es que la investigación en esta área también ha explotado de manera increíble en los últimos 10 años. O sea,
la cantidad de dinero que se ocupa en empresas privadas para pagarle a investigadores para hacer estas cosas, la cantidad de programas académicos que se crean en las universidades en Chile o en cualquier lado, hace que haya mucha gente con mucho estudio, mucha gente muy capaz, que se dedica a esto. Yo misma terminé trabajando en una empresa privada, haciendo inteligencia artificial aplicada a la música, siendo que yo antes había hecho un doctorado en física matemática. Eso es como bien típico también como de unas ciertas carreras de científicos que quizá en Europa no sé si tanto en Chile. Pero entonces, como por esas tres razones, como que estas cosas, algunas cosas funcionan súper bien. Pero también hay algunas cosas que funcionan mal, en el sentido que, bueno, el sentido que voy a explicar ahora, y que pueden tener consecuencias importantes en nuestra sociedad, y eso es lo que voy a tratar de explicarles en esta segunda parte de la presentación. De nuevo repito, porque es lo más importante que hay que tener en la cabeza, y esto es la inteligencia artificial y el machine learning son sistemas computacionales, o sea, cómputos en el computador, que tienen expresiones matemáticas al medio, que dependen de numeritos, y que el mejor valor para esos numeritos, que dan después la respuesta o la tarea en nuestro sistema, no sé, detectar que hay en una foto o otro tipo de cosas, se encuentran gracias a las matemáticas, como quizá, bueno, porque hay mucha investigación, pero gracias a matemáticas y gracias a los datos que nosotros tenemos como para poder ir mejorando nuestro sistema, ¿ya? Eso hay que guardarlo en la mente. Entonces ahora, ¿qué pasa si... ¿Qué pasa si los datos que yo tengo, mi base de datos, está mal? Entonces imaginemos que yo tengo un montón de datos de estatura y por alguna razón, no sé, se me quemó una mitad del disco duro, se perdieron, o la persona que hizo la base de datos se equivocó, cualquier otra razón, en vez de tener así como los datos para todos los hombres chilenos y todas las mujeres chilenas, se me perdieron un montón de datos y solo me quedaron para los hombres menores de 12 y las mujeres mayores de 20. ¿Por qué no? Entonces lo que va a pasar ahí es que en vez de tener como una representación, o sea, como unos datos buenos que representan bien la estatura de los chilenos y chilenas, tener datos que tienen como en cierto sentido una visión parcial de nuestra sociedad, o nuestra realidad, o del entorno que nos rodea, o de la estatura de los chilenos y chilenas. Pero igual yo puedo pescar mi sistema, hacer mi regresión logística, estimar los parámetros en función de estos datos que están malos. En ese sentido, hacer mi recta, mi S, mirar lo que está arriba, más está abajo, y quizás mi sistema va a funcionar súper bien para esos datos y no va a encontrar ningún error. ¿Y por qué? Porque para esos datos funciona bien y está bien. Y el problema es que el día que después yo quiera ocuparlo, no sé por qué, si me da la historia de persona, ahora que una persona que puede ser de cualquier edad y cualquier sexo, va a funcionar mal. Aun cuando ese sistema, yo claramente puedo llamarlo un sistema de inteligencia artificial o de machine learning, con todo el derecho posible, pero como los datos estaban malos o tenían una representación parcial de cómo es nuestra realidad, en verdad no funciona. Y yo igual puedo, los investigadores se nos reímos un poco de estas fotos así como de un robot, así como tocando el dedo de un humano, como de Leonardo da Vinci, o ser mitad cerebro, mitad no sé, que hay un chip, porque en verdad el sistema nunca se da cuenta que sus datos están malos y en verdad va a predecir cualquier cosa, pero bueno, igual es como un cerebro ahí con un chip. No sé, como una especie como de glorificación de esos sistemas que yo creo que puede ser un poco peligroso. En fin, ya, eso es una cosa, pero bueno, un ejemplo más o menos inventado por mí, porque en verdad en general la gente hace bien sus cosas y aún no se le queman los datos ni nada. Pero hay bases de datos, y esto ha sido mostrado por estudios científicos, en los cuales sí hay una visión como cegada de la realidad, o hay una falta de representatividad, o hay una visión parcial de la realidad. Hay un estudio, por ejemplo, que mostró que en los sistemas, o algunos sistemas de visión por ordenador que describen lo que pasa en las fotos, por ejemplo, no sé, uno le da una foto de un árbol con un pajarito y el sistema, su respuesta a un texto diciendo un árbol comiéndose un gusano ríe el pajarito. Eso funciona y funciona relativamente bien. Que por ejemplo cuando uno le muestra fotos de una mujer sentada al frente del computador, su respuesta va a ser un hombre sentado, bueno, que sí, un escritorio con un laptop.
¿Y por qué pasa eso? Lo que pasa es que las bases de datos en general no contienen muchas fotos de mujeres sentadas al frente de un computador, porque, por ejemplo, si yo saco mis datos, mis fotos, no sé, de los periódicos o de la publicidad o de quizás lugar en internet yo puedo sacar fotos, no hay muchas mujeres al lado de computadores. Cuando uno en general tiene fotos de computadores salen hombres y no sé, así como con cara de científico y como con cara de estar pensando, y son hombres en general. Entonces, este sistema de inteligencia artificial probablemente es capaz de reconocer mujeres, es capaz de reconocer computadores, pero como no ha visto en la base de datos o nunca aprendió a reconocer mujer al lado de computadores, no es capaz de reconocer este sistema un computador al lado de una mujer. Y son cosas que en varios sistemas estas cosas se repiten. Por ejemplo, hay otro estudio que muestra que los clasificadores de hombre y mujer, esta vez clasificados usados de verdad, de hecho hay uno de IBM que uno puede pagarle a IBM para utilizar este sistema, que clasifica a partir de fotos si las personas son hombres o mujeres, funcionan mucho mejor, o sea, se equivocan mucho menos cuando las fotos son de hombres que cuando son de mujeres, porque las bases de datos en verdad en general hay menos mujeres. ¿Ya? Y por otro lado, si uno mira solo las mujeres, en general funciona mucho mejor para las mujeres blancas que para las mujeres negras o para las mujeres que no son así blancas caucásicas. Y si uno mira solo los hombres también, funciona mucho mejor para los hombres blancos que para los hombres no blancos, o hombres de piel más oscura que blanca. Y eso es otro estudio. Y esto pasa, como que estos sistemas, en el fondo, si nuestra base de datos tienen una falta de representatividad, después funcionan mal. Y eso como algo que está probado en bastante ejemplo y que hay que tener en cuenta. Hay otro ejemplo que es bien conocido, es que hay sistemas de machine learning que hacen traducción automática de una lengua a la otra. Y cuando una lengua, un lenguaje, un idioma es neutro, por ejemplo el turco o el inglés, y por ejemplo, uno tiene nurse, que puede decir abogado o abogada, no tiene género esa palabra, sistemáticamente va a traducirlo como enfermera. Y cuando tiene otra profesión que es como abogado, sistemáticamente abogado o abogada en inglés, va a traducirlo como abogado. Y esto es porque en los textos que uno utiliza, que puede ser quizás, no sé, todo Wikipedia, o todos los diarios, o todos los libros, o todos los textos religiosos, que se ocupan textos religiosos porque en general están traducidos como en todos los idiomas, la Biblia existe en todos los idiomas. No hay muchas frases donde se hable de enfermeros hombres ni de abogadas mujeres, o en todo caso hay muchas menos que de abogados hombres y de abogadas mujeres y enfermeros hombres. Y bueno, entonces estos sistemas tienen a tener estas capacidades. Ahora bien, esto es algo que es sabido y que, por ejemplo, Google, antes su sistema de traducción, el que uno utiliza todos los días ahí en Google, tenía este comportamiento y ahora lo arreglaron, explicaron cómo hicieron un montón de procesos suplementarios como para poder tener las traducciones de los dos idiomas. Y algo que en verdad la gente que hace investigación en Machine Learning lo sabe y que trata de o sea, de darse cuenta de esas cosas o trata de mejorarlas. Y estos dos artículos que mostré acá también son dos artículos que muestran cómo evitar esas cosas, pero cuando uno hace un sistema quizás no se da cuenta que está pasando esto. Por ejemplo, en música, cuando uno tiene un sistema de música que yo quiero entrenarlo para detectar rock contra, no sé, música clásica. Funciona súper bien. Y después yo me doy cuenta que en verdad funciona bien no porque este sistema como que entendió lo que era el rock, sino porque en las canciones de rock siempre hay guitarra. Y si yo le muestro una canción de rock, que uno puede decir de rock porque no tiene guitarra, quizás no va a funcionar. Y con eso lo que quiero decir es que uno como practicionista del Machine Learning está confrontado a este tipo de cosas y no siempre es evidente darse cuenta cuáles son los problemas con los sistemas, o a veces los problemas es eso mismo que uno quiere detectar, entonces no es tan fácil y hay que estar como súper atento. Bueno, esto se llama que los modelos tengan sesgo en función de los sesgos que la base de datos se llama sesgo algorítmico, y algo que como que se sabe pero que no es tan fácil tampoco darse cuenta, y hay sistemas en que uno no se da cuenta. Y a lo que apunto con esto es que cuando a uno le dan un sistema o va a ocupar un sistema de inteligencia artificial o de machine learning, o una empresa viene y te dice, oiga, yo tengo un sistema que detecta esto de manera súper bien, hay que preguntarse qué datos fueron ocupados para entrenar ese sistema, porque por ejemplo,
En general los modelos que utilizan texto necesitan mucho texto. Y si yo necesito mucho texto, voy a ir a buscar en internet probablemente, y voy a buscar todos los diarios. Pero, por ejemplo, en Chile los diarios sabido que son súper sexistas, bueno, probablemente mucho menos que hace 3 o 5 o 10 años, y había una más, yo creo, gracias a los movimientos feministas, pero probablemente van a aprender ese sexismo que en los diarios. O si tiene una base de datos que solo muestra como una orientación, no sé, de ideas, capaz que nuestro sistema también aprenda eso. Y, por ejemplo, en Chile hay una concentración de medios así gigantesca donde el 98% de los medios escritos solo pertenece hacia holding de 2 personas, y que tienen como una visión política, visión social que se conoce y que yo creo que no son tan distintas. Entonces, ¿qué va a aprender mi sistema? ¿Qué es esto de la inteligencia? ¿Qué es artificial? Son preguntas que hay que hacerse. Y eso, sí, tengo un par de cosas nomás que también quería decir, que bueno, eso como lo que yo mostré son como los problemas de los sistemas. Pero también hay que preguntarse si yo tengo cosas que funcionan bien, con matemática y un montón de desarrollo tecnológico y todo, pero uno dice, ¿es que de verdad mi sistema está aprendiendo algo interesante o algo no? ¿O es que me interesa aprender eso? ¿A qué? Por ejemplo, hay un investigador en Stanford que es súper conocido, porque uno siempre hace unos papers, unas publicaciones súper polémicas, que dijo que tenía un sistema que detectaba con un mejor desempeño que los humanos, humanas, si a partir de una foto la persona era gay o lesbiana o homosexual. ¿Por qué no? Bueno, después hay otros que dijeron no, que en verdad lo único que aprendía era, por ejemplo, que en promedio, no sé si es verdad o no, pero como que en promedio las mujeres lesbianas ocupan menos maquillaje que las mujeres heterosexuales, y en el fondo lo único que detecta este sistema es como si hay más maquillaje. Entonces, en el fondo, como que esto es como un sistema de inteligencia artificial, deep neural network, bla, bla, bla. Y como en el fondo está aprendiendo cosas que no tiene mucho sentido, y dos, ¿por qué alguien quiere hacer esa pregunta? ¿Sí? ¿Qué sentido tiene? Y obviamente quizás funciona bien en su base de datos, pero ¿cómo no van a andar detectando la orientación sexual de las personas a partir de fotos? Aquí hay un investigador de Stanford así como súper conocido. Y no porque hay una correlación entre las dos cosas, una va a implicar la otra, una explica la otra, y eso también es algo que es súper conocido en los investigadores en Machine Learning. Y el último ejemplo, también quería contarles de cosas problemáticas. Por ejemplo, en Estados Unidos, de hace mucho tiempo existe un sistema que funciona a ciertos datos de las personas que están siendo juzgadas por crímenes o delitos, calcula la probabilidad que esa persona reincida. Eso quiere decir que vuelva a cometer, final ya que ha sido declarado culpable, cuando están determinando su pena, si esa persona va a volver a cometer ese delito o esa falta o ese crimen de nuevo. Y hay ONGs que han mostrado, que han hecho estudios, que el sistema es racista en el sentido que tiende a asociar una probabilidad mucho más alta a personas afroamericanas que a personas blancas. Y en el fondo es porque simplemente está como aprendiendo patrones estadísticos o patrones regularidades de los datos que tienen que ver con temas, o sea, con razones socioeconómicas, históricas, y que no tienen nada que ver como con poder predecir en cierto sentido como qué va a hacer la gente y su comportamiento en el futuro, no. Y bueno, solo quizá algo no muy nuevo, en verdad, existe hace un montón de años gente que, así como en el siglo XIX, que trata de predecir si la gente era criminal o no en función de su foto, pero esta como que es otra manera de hacerlo, como disfrazada como de, no sé, como de avance tecnológico. Y eso quería contarles, tratar de explicarles como que esto, desmitificar quizá un poquito de que esto es la inteligencia artificial, que verdad funciona súper bien, pero puede tener cosas problemáticas, y que aprendamos de manera general a ser crítico y crítica, y tratemos de informarnos, y no porque algo así es como un avance tecnológico funciona súper bien, tenemos que todo decir, oh, qué progreso más importante, y es que estos avances tecnológicos no son benéficos en sí mismos, y no, y en verdad son matemáticas que son súper bonitas detrás, y modelos tienen propiedades súper bacanas y bonitas, y es súper interesante, pero hay que aprender a ser crítico. Y para ser crítico, una cosa que es súper importante es la transparencia. Y, por ejemplo, cuando hay una empresa que vende una detección o una predicción de crimen, quizá un Estado o al gobierno chileno, quizás va a pasar,
hay que decirle qué está haciendo, qué modelo utilizaste, con qué base de datos. ¿Tiene algún sentido la pregunta que está haciendo? ¿Por qué tú estás haciendo esto? ¿Solo para ganar plata? O probablemente para ganar plata, pero las personas que están detrás, entonces hay que aprender a ser como súper crítico con respecto a estos avances tecnológicos, porque como decía, puede tener implicaciones súper importantes en nuestra vida. Y, bueno, y también no hablé del derecho a la privacidad, pero creo que algo súper importante, pero ya hablé mucho, demasiado. Así que eso, con eso termino, creo que, no sé, ahora, Andrés, ¿hay preguntas? ¿Qué hago? ¿No te escucho? ¿Me escucha ahora? Sí, bueno. Muchísimas gracias, Jimena, por esta charla. Mira, antes de pasar a las preguntas, quería decirte que nuestro Facebook, la verdad es que está explotando y llegan saludos de todas partes, en particular desde El Salvador, desde San Bernardo. Mucha gente te envía felicitaciones por tu charla. Ok. Hay un par de preguntas que son ¿Se quedó pegado? Oh, Andrés se quedó pegado. ¿Me escucha, Jimena? Sí, hola. Se cayó el Hola, Andrés, parece. soy Elizabeth. Hola. Hola. Esperemos un poquito, Andrés. Ahí yo llegó. lo escucho, yo lo escucho. Súper. Sí, Ahora, volvió el Andrés. disculpa, estoy aquí, pasó un viento, parece, me llegó el internet. Viento el cajón. Entonces la pregunta era, ¿por qué se recurre tanto a regresiones logísticas? ¿Qué tiene de especial esto? Bueno, hay una cosa que no dije, que esa como S que está ahí, los valores en el eje de las coordenadas, como en el eje vertical, van entre 0 y 1. Entonces, esto tiene una interpretación probabilística, porque es 0 y 1. Entonces, en verdad, cuando yo estoy dividiendo eso como la mitad para arriba y la mitad para abajo, en el fondo estoy asociando cada uno de esos valores la probabilidad, en ese programa que yo inventé, de que la estatura corresponda a un nombre. Y cuando yo digo de aquí para arriba es porque la probabilidad es más de un medio, entonces digo que un hombre, si la probabilidad es menos de un medio, que una mujer. Y se ocupa harto de partida porque tiene esa interpretación probabilística como fácil y porque es súper simple. Y tiene una interpretación geométrica que también como que uno puede ver así como fácilmente en verdad qué está pasando con el sistema, siendo que hay otros sistemas más complicados que en verdad uno no entiende nada. O sea, hay millones así de números dando vuelta para todos lados y uno en verdad no sabe bien qué está pasando. Y yo creo que por eso se ocupa harto. No sé si hay otra explicación. Eso, por simplicidad quizás y porque tiene propiedades interesantes. Hay otra pregunta ¿Ya? que es un poquito más general. Es como, ¿Ya? yo la interpreto como algo a soñar. ¿Será que ¿Algo se qué? le algo para soñar en el futuro? Ya. ¿Será que a los sistemas de inteligencia artificial se les puede enseñar a ellos mismos a detectar sus propios sesgos? Eh, o sea, yo lo que creo que hay que tener como claro es que los sistemas de partida no se enseñan a ellos mismos. O sea, hay que tener súper claro que hay un humano ahí armando como una estructura y haciendo cosas. Ahora sí uno pudiese quizás querer encontrar un modelo que aprende eso, pero en verdad hay que poder cuantificar qué es un sesgo. Hay que poder tener como de ya una información previa y por ejemplo, cuando yo tengo yo no digo que no se pueda, pero yo no me imagino, quizás sí existe, pero no sé, en este momento me imagino, pero si yo tengo un montón de textos que vienen de no sé dónde, decirle a un sistema que pueda encontrar cualquier tipo de sesgo me parece difícil. Y en verdad lo que hacen los investigadores es como poner como etapas suplementarias, pero teniendo ya como la información de qué hay que hacer, por ejemplo, ese que detecta, que hace la descripción de imágenes, lo que hace explícitamente como encontrar la información de qué es el contexto y dónde está más mirando. Entonces, sí uno puede como programador o como investigador crear sistemas que van a tratar de como contrarrestar esos sesgos. Ahora que un sistema lo encuentre ellos solo, me parece complicado, porque en el fondo
¿Cuál es la diferencia entre un sesgo y de filosófica? Y algo que uno de verdad quiere encontrar. Si yo quiero hacer un sistema que depende entre como una guitarra y una flauta, ¿por qué es un sesgo y por qué no es lo que yo quiero encontrar? No sé, estoy inventando ahora, no lo he pensado, pero me parece difícil. Quizás, no sé. Pero no conozco ningún sistema que lo haga. Entonces decía que era como una pregunta para el futuro, porque Sí, no, pero todavía estamos en una etapa anterior. Pero para terminar, te quería llevar un poco a la música. Voy a utilizar una frase de un investigador argentino que también es músico, que apareció en una fotografía, estuvo en un ¿ya? festival de matemáticas, que es Pablo Amper, dijo que, en una entrevista, dijo que a veces los algoritmos hablan más de nosotros mismos que de lo que queremos modelar. Y lo dijo en medio de una actividad relacionada con matemáticas. En fin, él es músico y quería llevar en ese plano a una última pregunta que nos llega desde Valparaíso, que seguro te va a gustar. ¿Será posible que se puedan crear obras musicales que genere ciertas sensaciones, como lo hacen grandes obras, a través del machine learning? O sea, crear obras musicales, sí, claramente. O sea, que produzcan sensaciones, no sé, vamos a dejarlo para después, pero algo que es relativamente fácil, voy a decir, es crear música como Bach, en verdad. Lo que yo dije al principio, o en el país del medio, es que lo que hacen estos sistemas es como aprender las regularidades estadísticas, como lo que se repite en nuestros datos. Y en verdad, por ejemplo, la música de Bach está como súper codificada y tiende a ser, no sé, quizás voy a decir una tontera ahora, pero tiende, no sé, a hacer una resolución de acorde que, no sé, hay cierta relación entre los acordes, ciertas relaciones entre las notas, hay ciertas cosas que no van a pasar y que es muy típica la música barroca o la música de Bach. Y hacer o sea, un programa que cree música, sí, sí, y de hecho ya existe, y de hecho hubo una, no sé, hace como un par de años. De hecho, tengo un amigo que hizo su tesis de doctorado en eso, en el IRCAM, y quizá el año pasado, no sé, cuando uno se mete a Google y hay como de repente unos juegos en el buscador, no sé, de repente hay fotos, por ejemplo, no sé, una vez había una foto de la Matilde Pérez, como en el natalicio de su nacimiento o muerte, quizá. Y había un jueguito como que uno le ponía unas notas, como 3 notas, por ejemplo, o un acorde o varias notas, y ese jueguito que estaba ahí lo completaba haciendo, armonizando lo que se llama música, escribiendo el resto de los acordes o de las notas en función de lo que uno había escrito, para que sonara como música barroca o como música de Bach. Y en verdad funciona bien porque es como tan estructurado que los sistemas aprenden eso de manera más o menos bien. Hay otro investigador que hizo un sistema que aprendía, o sea, que podía hacer como canciones como de folk irlandés, y también funcionaba súper bien. Ahora, que produzca sensaciones o no, no sé, porque eso ya es algo como personal, pero sí, yo creo que podría ser, claramente. Perfecto, Jimena. Eh, Nos quedan muchísimas preguntas en el chat, Sí, pero lamentablemente, en honor al tiempo, son voy a las 10 dejarlo ya. acá. Para quienes preguntan por Facebook, la grabación va a quedar allí. Y por ahora, te agradecemos infinitamente, te dejamos descansar, entendemos que ya es la noche en París. Te Gracias a agradecemos ustedes, súper contenta de estar aquí. no puedo dejarlo por Zoom, pero muchísimas gracias y te mando un saludo llamando de todo el mundo. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias. Ya. Y Chao, que estén bien. chao, Nos chao. vemos. El resto de la Chao. audiencia, esperen tan solo un instante, porque ya viene la premiación del concurso TikTok. Y yo me despido por ahora, les habló Andrés Navas de la Universidad de Santiago de Chile.